Hola, buenos días a todos. Hoy empezamos la clase del día primero del mes de julio. Espero todos se encuentren bien. Vamos a proyectar la, la presentación que vamos a trabajar hoy. Permítanme un momento. Muy bien. Pues hasta el momento, como comentamos, hemos a todos estado refiriendo a las instalaciones eléctricas, tanto de la parte este, casa, habitación, comercial e industrial. Y en cada una de ellas hemos estado ahorita, lo que más nos hemos enfocado a lo que es a lo referente a la casa habitación. Vimos lo referente a lo que es cómo se hace una instalación eléctrica, cuáles son los pasos que se deben de realizar para poder hacer una instalación, en tanto de poner la manguera, poner la tubería, y pues en otros hemos visto también cómo se deben de conectar tanto los apagadores como las cargas, o en este caso los focos, y las acometidas, cuáles son las características que debe tener. También en ella hemos contemplado lo que es la evaluación de las cargas de una casa habitación, cómo hay que tener en cuenta la evaluación, qué datos son los que nos tienen que tomar atención en cuanto a la carga instalada, así como también los conceptos técnicos que debemos de manejar para poder evaluar la carga. Pues ahora vamos a ver, como mencionamos también ayer, lo referente al costo de la mano de obra para instalaciones eléctricas. Es una parte importante dentro de un electricista que debe de conocer y saber aplicar, tanto para lo que se refiere al cliente como al mismo ejecutor, que sería el electricista. El costo de mano de obra para instalaciones eléctricas está en cierta forma estipulado en lo que se refiere a los costos en el Diario Oficial de la Nación, donde hacen especificación de cuánto es de acuerdo a cada oficio y de todos los oficios que se ejecutan en las actividades humanas para poder hacer trabajos como para lo que es para instalaciones eléctricas. Así, por lo tanto, hemos hecho un resumen de este tipo de mano de obra para instalaciones eléctricas. En ella vamos a ver lo que es el concepto, las actividades y el precio unitario. Vuelvo a decir, en algunos está referido a ya a catálogo de mano de obra, y en otros pues es precio que puede variar de acuerdo a la zona económica en la que te encuentres. ¿Sí? Instalar un tablero de madera y una preparación para recibir el servicio de energía eléctrica, en este caso hablamos de la cometida. ¿Cuáles son las actividades que se tienen que realizar? Bueno, colocación del tablero de madera de 3/4 de espesor para fijar el muro o a base de concreto. Es importante que esta base de madera tenga lo suficientemente, esté espaciado, que no quede limitado para el interruptor o registro que vamos a instalar, ya que por causas a veces del clima o condiciones del medio ambiente en el cual se va a colocar, suele ser que esta madera sufra daño. Entonces tiene que quedar un poquito espaciada para poder maniobrar, y en caso de que se requiera hacer alguna modificación, nos permite realizarlo. La aplicación de la base para el socket o para el medidor puede ser de 1.8 metros. Esto quiere decir que debe de tener una longitud muy bien definida para que podamos llevar a cabo esta actividad. La fijación del tubo conduit de fierro galvanizado de 1 1/4 con mufa en la parte superior, conectada a la base socket de medidor y del medidor del interruptor, con una altura de 4.8 metros del mufa al piso terminado. Es lo que debe de tener. Y la fijación del interruptor de seguridad de 2x40 en forma similar, al tamaño un poquito más grande, decíamos, la madera, para que pueda alojar el interruptor. Y un cableado a interconexión desde la mufa hasta el interruptor. Como realmente el electricista en estas condiciones va a trabajar sin energía, es necesario que esos cables, aunque no tienen energía, verificar que el tubo no tenga rebaba, verificar que esté bien hecho los cortes, y cuando se hagan los empalmes, que ninguno de esos elementos tenga un elemento filoso que pueda dañar el cable. Aunque no tiene energía, es necesario verificar que todo esté bien. Dentro del precio unitario para esta actividad, estamos hablando entre 400 y 800, dependiendo del número de líneas, de la distancia, del electrodo de tierra y los tipos de suelo. ¿Por qué? Porque realmente a veces hay suelos muy, muy duros, o hay piedras, y pues sí nos dificultan
Por lo tanto, el trabajo puede implicar más actividades. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta esto. Vuelvo a decir, el costo que se está ahorita manejando está hablándose de lo que refiere las normas, pero sí de antemano puede variar y es una referencia. Cambio del interruptor, ¿qué actividades se tienen que hacer? Desconexión y desmontaje del interruptor en mal estado. Es decir, si se va a poner uno nuevo en el que se encontraba uno dañado, veamos que son dos actividades, uno desmontar y el otro montar. Si en su defecto solamente es montar, hay que verificar que la base en la que lo vamos a montar esté debidamente en condiciones adecuadas o en su defecto, si está mal, hay que cambiarla. Ahora, si se va a montar tanto la base como el interruptor desconectador, pues implica que estas unidades estén debidamente adecuadas para poder ser instaladas, tanto con respecto a las dimensiones como a las condiciones en las que se encuentren. La instalación y conexión del interruptor nuevo debe de tener las características específicas que refieren la NOM y el producto al cual se va a instalar. Es decir, este interruptor debe de ser de la capacidad de la carga que instalada dentro del servicio que va a dar. Si en su defecto es un interruptor que no está adecuado, cuidado, puede haber un alto riesgo de incendio o cortocircuito o en su defecto puede dañar la instalación del usuario. 3. Pruebas de funcionamiento. Una vez que nosotros colocamos el interruptor sin carga, podemos hacer pruebas de tipo mecánico, es decir, el accionamiento que sea manual, sin tener que verificar, sin tener que tener problemas de que se esté atorando o forzando. Su precio unitario fluctúa entre 300 y 400 pesos, vuelvo a decir, dependiendo de las condiciones y del tamaño del interruptor a colocar, esos serían los precios, aunque puede variar de acuerdo a la zona económica en la que te encuentres. Instalar un electrodo de sistema de tierras. Hay que ser muy específico a veces con los clientes de a qué altura vamos a colocar esta vara, este electrodo, porque suele ser que a veces dentro de las construcciones muy pegada a la construcción suele tenerse mamposteo y ese mamposteo en algunas ocasiones lleva un tipo de pedestal como tipo ampliado, como si fuera un domo y eso nos dificulta, entonces lo tenemos que desplazar un poquito más. Al desplazarlo, pues implica que tengamos que hacer doble trabajo, que es decir, una zanja, más aparte, una especie de registro bien elaborado para que el electrodo no pueda ser robado, ¿sí? Hay que seleccionar bien la varilla Copperwell, es decir, que tenga las condiciones adecuadas, que no esté en cierta forma golpeada o en su defecto un poco chueca o algún otro daño que le pueda dificultar al instalar. Instalación del electrodo es parte de las actividades que se va a hacer. Entubado y conexión desde el electrodo hasta la base de medición. Vuelvo a decir, una vez que ya se hace la ubicación donde va a quedar, hay que hacer el hoyo y por lo tanto pues hay que hacer maniobras de trabajo para que el electrodo entre en forma correcta, lo que especifica la norma. La medición del valor de resistencia del electrodo pues realmente debe de hacerse con equipo especial. Si no lo tienes, hay que verificar que tu conexión o empalme que tú hagas en la parte alta del electrodo o de la barra de Copperwell esté debidamente bien sellada para que cuando conectes tu cable no tengas falla de conductividad. Es tan solo esta actividad de instalar la varilla está en 300 y 600 según el grado de dificultad del piso del terreno. Como decíamos, suele ser que a veces hay terrenos muy pedregosos o hay suelos que realmente llevan en su mayoría mucha pedacería de material de construcción y pues sí se nos dificulta. Por lo tanto, esto tendrá que ser de una forma estimada el trabajo, entonces va a variar, vuelvo a decir, los precios entre 300 y 600. Hay ocasiones en que no nada más con la mano de obra del trabajador electricista se cumpla. A veces podemos decir que vamos a requerir un equipo especial, ¿vale? Bueno, pues hasta este momento vamos especificando lo que es el costo de mano de obra sobre esas actividades. ¿Sí? Después vamos a sustituir uno o más conductores dañados, es decir, dentro de la parte también de trabajos que se pueden realizar como un electricista, la sustitución. Para eso hay que localizar los conductores dañados dentro de la instalación.
para lo cual pues requerimos en cierta forma hacer una estimación primero de conductividad, es decir, hay que ver si de los conductores están dañados en cuanto a conducción o físicamente se ven ya muy cortos o muy endurecidos, entonces pues definitivamente hay que cambiarlo. En algunas ocasiones algunos cables alcanzan una coloración de tipo negro, quiere decir oscuro, esto indica que ya hubo calentamiento y por lo tanto ya hubo un problema de cortocircuito. Verificar la causa del daño para determinar si es necesario aumentar calibres o tipo de conductores. Acuérdense que dentro de lo que se refiere a una instalación eléctrica, el electricista debe de conocer qué equipos, o más bien el usuario, perdón, el usuario debe de conocer qué equipos están conectados en esa bajada o en esa salida. Así, por lo tanto, el electricista tendrá la capacidad de decirle ¿qué calibre de conductor se requiere? Si el conductor se ve un poco, vuelvo a decir, dañado en cuanto a coloraciones o cambio de color del cobre, entonces quiere decir que ha sufrido daños, por lo tanto el cable tendrá que ser cambiado. En la desconexión y retiro de los conductores dañados, antes de retirarlos es importante utilizarlos como guía para los conductores de nuevo, es decir, estos mismos conductores nos pueden servir para poder meter de nuevo. Ojo, siempre y cuando estos conductores que están dentro o fueron utilizados estén completos. Llega a suceder que a veces en los daños de cortocircuito se llegan a cortar y ya no nos es fácil usarlos. Por lo tanto, hay que primeramente ver que hay conductividad por medio con el multímetro y utilizar el selector de conductividad y ver si realmente si todavía pueden ser usados. De lo contrario, si no hay esa conducción, que están cortados o están abiertos, no nos pueden servir. Entonces es necesario sacarlos, meter la guía, limpiar, tratar de meterle una especie de escobillón para limpiar los residuos que hayan quedado por el cortocircuito o en su defecto. Si esa tubería o esa canalización ya no nos sirve, es necesario realizar otro tipo de colocación de nueva tubería y ahí es otro costo. Por lo tanto, el electricista tendrá que hacer los cambios adecuados, ¿sí? Colocación y conexión de los nuevos conductores. Una vez que nosotros utilizamos la canalización existente o colocamos canalización nueva, hay que meter los conductores, para lo cual la tubería debe de ser la correcta y adecuada para poder alojar el número de conductores que van a entrar, ¿sí? Este costo por lo menos cuesta de 200 según el grado de dificultad, el número de calibres y longitud de los conductores a sustituir. Como decía, a veces una estimación a grandes rasgos nos da un aproximado, más sin en cambio, ya cuando estamos realizando el trabajo, vemos realmente que las longitudes del conductor cambiaron. Entonces, antes que eso pase, necesitamos ser honestos con el cliente y decirle que realmente es un aproximado de la cotización y si dado el caso presenta alguna dificultad, se les informará para que ellos hagan el ajuste necesario. Encontrar y reparar un cortocircuito. Dentro de las instalaciones eléctricas, este es una de las partes importantes en las que a veces nos llegamos a tardar más. ¿Por qué? Porque es difícil a veces determinar dónde se encuentra el cortocircuito por las causas en que inicialmente cuando se empezó la instalación eléctrica no se tuvo considerado las demandas a futuro que se iban a tener y las cargas próximas que le iban a poner. Por lo tanto, el conductor que inicialmente se puso pudo haber sido de un calibre muy delgado y no va a aguantar la carga, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Hay que aperturar y ver los registros y medir cada uno de ellos en forma consciente y calmada cada uno de los puntos que están dañados, es decir, vamos a ver los puntos en los que probablemente exista la falla, que normalmente suele ser en los baños, en las autobuelas, en la parte de las externas de intemperie y en la cocina. Son los lugares estratégicos en los que pueden existir cortocircuito. Es importante que todos los registros en los que hacen llegada a estos lugares sean revisados en forma minuciosa. Hay que separarlos sin olvidar etiquetar o identificar. Suele ser que a veces desconectamos y como el electricista a veces se deja llevar por su intuición de que debe de ir solamente línea y neutro, suele ser que a veces los circuitos se encuentran y allí es donde pierde a veces la localización de las fallas. Es importante que en cada uno de estos desamarres o desempalmes que haga, identifique. Es decir, ponga los números
relacionados que el 1 corresponda con la línea que cortó, que sea el 1, la otra línea que cortó, que signifique que es otro cable, ponga 2 para que la otra que continuaba sea 2 y así consecutivamente para no perder la continuidad. Y cuando ya le encuentra la falla, verificar que estos empalmes, algunos de ellos por algunas causas, hayan sufrido daño y ese circuito requiera ser cambiado. Localización y reparación del circuito. Una vez que nosotros ya logramos identificar cada uno de los puntos especificados dentro de la instalación, es necesario cambiarlo. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, antes de cambiarla necesitamos ver dónde y cuántos elementos de carga están instalados, porque a lo mejor puede ser que dentro de ese circuito que estamos hablando, que fue el cortocircuito, está sobrecargado y por lo tanto a lo mejor será necesario poner otro circuito separado para poderle quitarle carga a ese único circuito. Una vez que nosotros ya hayamos separado, identificado y reparado el cortocircuito, hay que hacer pruebas. ¿Cuáles son las pruebas importantes que tenemos que hacer? Primero, que no tengamos al inicio y poner alimentado el circuito, que no tengamos una falla inmediata. Número 2, hay que verificar que la llegada de voltaje que nos está dando en esa salida sea la correcta. Y número 3, hay que poner una carga más o menos pronunciada para ver cuánto nos llega a demandar ese circuito y no tengamos algún problema. Los costos que se están mencionando en este punto, estamos hablando entre 200 y 650 pesos, según el grado de dificultad, por el tipo y tamaño de la instalación eléctrica, números de circuitos accesibles de los registros de conexión, es decir, cuántas salidas en ese circuito tuvimos y es necesario realizar y cuántos dentro de estos registros tuvieron que ser cambiados sus cables, ¿vale? Encontrar y reparar una falla a tierra. En este tipo de fallas, suele ser que a veces el electricista omite ciertas partes que él considera que no son necesarias. Sin embargo, en la desconexión de todas las cargas para evidencia del lugar de la fuga de energía eléctrica. Es decir, necesitamos quitar toda la carga que está, o es decir, bajar los switches y revisar punto por punto dónde tenemos una fuga de corriente dentro de una tierra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entre la línea del neutro y la tierra no debe de haber conducción. Si hay conducción, quiere decir que por ahí tenemos una bajada, un regreso que nos está dando una tensión y eso es un riesgo tanto para el usuario como para el equipo. Bajar todos los termomagnéticos y energizar uno por uno hasta descubrir cuál de los circuitos está la falla. Es decir, ya que si lo hicimos sin carga, ahora vamos a hacer uno por uno de los circuitos y verificar que dentro de lo que se refiere a tierra, es decir, el cable de tierra con el cable de neutro, vuelvo a decir, no debe de haber un voltaje más allá de más o menos 5 volts. Si hay más arriba de 5 volts, quiere decir que entonces por ahí tenemos un problema. Y para eso hay que arrastrar el circuito con la falla hasta localizar. Puede estar en un registro, en un conductor dentro de un tramo de tubería, puede estar dentro de un equipo mismo, es decir, el refrigerador, la lavadora, el microondas, cualquier de ese tipo puede estar presente ahí y por ahí se nos puede estar pasando el voltaje. Reparación de la falla. Una vez que localizamos la falla, pues hay que hacer el cambio o la verificación o en su defecto desconectar y hacer la conexión adecuada, ¿sí? Comprobación de la ausencia de la fuga de corriente, lo mismo que hicimos al inicio, volver a hacer los pasos y verificar que no exista ese problema. ¿Cuál es el costo de esta actividad? Fluctúa entre 200 y 500 según el grado de dificultad, por el tipo del tamaño de la instalación eléctrica, número de circuitos accesibles a los registros de las conexiones y en su defecto puede ser toda la instalación. Entonces, este costo, si se dan cuenta, se puede incrementar, ¿vale? Entonces, es necesario que el electricista tome todo eso en cuenta y en función de eso haga su cotización. Sustituir a accesorios, contactos, apagadores y lámparas. Dentro de lo que se refiere a las instalaciones de tipo, vuelvo a decir que estamos hablando de casa-habitación, es unos elementos que realmente constantemente se dañan. Entonces, el desmontaje del accesorio dañado puede hacerse con carga o sin carga. Para mayor precaución hay que quitar la alimentación, es decir, podemos hacerlo quitando el voltaje y hacerlo con confianza. Nota, cuando nosotros hagamos este tipo de trabajos, es necesario tener nuestras herramientas adecuadas y no estarlo haciendo
con herramienta, puede decirse, no adecuada y nos puede primero implicar dañar la instalación y la otra dañar el aparato que vamos a quitar. Entonces, o más bien al colocar puede dañarnos el otro aparato o el otro contacto o apagador que vamos a colocar. Entonces, sí es necesario tener la herramienta adecuada. 2, instalación y conexión del accesorio nuevo. Es decir, esta instalación debe de ser de una forma correcta, adecuada, precisa y sobre todo que dé seguridad tanto al usuario como al mismo electricista. Una vez que está instalado, debe de hacer pruebas de funcionamiento de tal forma que quede adecuado. Este puede variar entre 50, 80, 100, 150, dependiendo del tipo de accesorio y la accesibilidad que se tenga para poder ese cambio. Agregar contactos a lámparas. Esta es una actividad que implica determinar la ubicación del nuevo elemento a elegir, es decir, si el lugar ya está determinado pues, y está la parte accesible, no hay problema. Pero si el nuevo elemento requiere ser agregado y implica hacer otro tipo de maniobras, entonces ya es un costo. Medición y cálculo de la longitud a ranurar o entubar. Si por la causa que se requiere hacer el trabajo no es necesario ranurar o entubar, quiere decir que el costo es bajo, pero si hay que ranurar o entubar, el costo se incrementa. Instalación de registros o registros necesarios. Suele ser que dentro de las casas que ya están elaboradas, tanto del casas de interés social como las casas hechas al usuario, a su forma de uso que da. Entonces, hay unas modificaciones. Estas modificaciones pueden ser tolerables en algunos casos, en otros no es posible. Por lo tanto, tendrá que dejársele claro al cliente que si se requiere hacer una actividad de este tipo, tome muy en cuenta los daños que se pueden provocar al material. Y eso pues implica a veces que una persona especializada en la construcción o albañil realice trabajos antes de poder meterle mano. Cubrir, resanar o ranuras y bordes de registros. Hay albañiles que sí lo hacen y hay electricistas que también pueden hacer estas actividades. Eso ya depende de cada una de las habilidades del electricista. Pero sin en cambio, si lo haces, hay que cobrar tanto la ranura como el resanado. Cablear y conectar es una parte importante de la cual el electricista debe de estar consciente que una vez que él coloca ya sea su manguera, ya sea su tubo, debe de tener muy bien contemplado la longitud de los cables y el material necesario que va a requerir para que el cliente lo tenga en forma y tiempo. Realizar pruebas de funcionamiento. Una vez que ustedes ya han hecho esas actividades, pues hay que verificar que todo quedó debidamente correcto. Esto puede variar entre 100 y 300 pesos y dependiendo, volvemos a decir, tanto de las alturas, las distancias y la accesibilidad que se tenga respecto al cableado, entubado y en su defecto también ranurado. ¿Sí? Entonces es importante que el electricista lo conozca. Muy bien, seleccionar el lugar de instalación, es decir, a veces puede ser que pide el cliente instalación de la bomba para agua. Bueno, a veces el mismo cliente, pues con desconocimiento de la actividad, pues hace una mención que lo quiere en un lugar estratégico y nosotros como electricistas le debemos de dar nuestros puntos de vista tanto técnicos como operativos. Es decir, técnicos porque va a requerir a veces, en algunos casos, materiales de un alto costo y operativos porque se le puede dificultar o en su defecto el material o lugar en el que solicita el cliente a veces no es el adecuado, entonces hay que hacer una selección adecuada del lugar. Colocación de la bomba bajo protección de intemperie. Volvemos a decir, si las condiciones en las que requiere el usuario se instale la bomba, pero para eso necesitamos otro elemento que podría ser la protección, se le necesita dejar en claro, así como también podría ser que necesite una base, entonces por lo tanto tendrá que requerir otro tipo de servicios. ¿Sí? Colocación de tubería, sujeción hasta cisterna y de descarga hasta tanque de elevado. Es decir, a veces no tan solo colocar la bomba, sino hacer la plomería, colocarla, hacer la ranura, trasladarlos al punto de descarga. Todas esas actividades implican trabajo. Por lo tanto, esta actividad no necesariamente es de un solo oficio. Entonces, por lo tanto, le deben dejar en claro al cliente
que estas actividades, si las puede hacer el electricista, adelante. Y si no, pues tendrá que cotizarlas. Pero dentro de las actividades, si el electricista está capacitado, tendrá que considerar esas actividades para poderlas desempeñar y cotizarlas. Colocación del interruptor, desconexión del control de bombeo y de alimentación a la bomba de cableado del control de cisterna, tinaco, flotadores o electroniveles. Es decir, aquí ya es netamente eléctrico y por lo tanto el electricista debe de también considerar este tipo de cableado en el cual va a controlar la bomba. Es decir, va a hacerlo ya sea de una forma, puede ser el arranque de una forma normal, que el usuario llegue y eche la bomba, o puede ser por el control del tipo de control, de la cual el electricista debe de conocer cómo instalarlo. Y así es, por lo tanto, también debe de considerar ese agregado a la actividad. Purgado de la columna de agua, llenado de manual de la tubería, eso pues ya una vez que el electricista ha instalado, son parte de las actividades de verificación de funcionamiento. Y arranque prueba de funcionamiento, una vez que él ya realizó sus actividades y realmente está instalado tanto la que es la tubería como todo lo que es el control, pues entonces tendrá la capacidad de poderlo poner a trabajar y de esa forma evaluar su trabajo ya completo. Este trabajo puede fluctuar entre 500 y 1000 pesos, dependiendo de la capacidad también de la tubería, es decir, el tamaño de la tubería, la accesibilidad que se tiene, si es necesario colocar, vuelvo a decir, si solamente es puro eléctrico, estamos considerando que sería eso. Pero si hay que hacer tubería, si hay que hacer ranurado, este precio puede variar hasta 2,500 pesos, ¿vale? Entonces, como si se dan cuenta, sí es un poco, cierta forma, cargada la actividad, pero para esto, vuelvo a decir, hay que serles claros a los clientes y de esta manera todos estamos de acuerdo en la misma frecuencia y el cliente pues tendrá la palabra de decir, de aceptar el trabajo. Muy bien, bueno, hasta el momento hemos hablado del costo de mano de obra para instalaciones eléctricas, entonces, si se dan cuenta, esto, como mencionamos inicialmente, además de saber las cargas y saber realizar este tipo de trabajos, todo esto implica trabajo. Muy bien, por el momento vamos a dejar esta primera parte del día de ahora, del 1 de julio, el día 1 de julio, la clase y vamos a continuar en la segunda sesión. Así es que voy a dejar de proyectarles ahorita la hoja y por el momento finalizamos la primera parte y en unos momentos iniciamos la otra. Vale. Bueno, gracias y en un momento nos vemos.